En primer término, quiero agradecer toda su presencia y quiero pedirle a la doctora Elizabeth Castro Milla, directora general del hospital, que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto ver que cada vez tenemos más participación en las sesiones generales, que tan importantes son y por el nivel académico y el nivel de los ponentes. La medicina pues no se puede concebir en la actualidad si no hay esa actualización permanente, y qué mejor que contar con ponentes preparados, con ponentes de alta calidad para compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a la sesión general de cirugía, que en esta ocasión va a tratar sobre la panorámica de la cirugía robótica en México y en Grupo Ángeles Servicios de Salud, en donde ya en varios de nuestros hospitales contamos con robot para realizar cirugía, y que en algunos meses muy probablemente tendremos uno aquí en este hospital. De tal manera que pues estamos y queremos seguir estando a la vanguardia en la medicina en todo el país. Muchas gracias, bienvenidos, y le cedo la palabra al doctor Ramírez Cisneros para que nos presente al ponente. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia, gracias a la Coordinación de Enseñanza por darme la oportunidad de presentar y coordinar la sesión. Como preámbulo vamos a mencionar algo: la cirugía robótica ya es una realidad, así como lo fue la cirugía laparoscópica en las décadas de los 80s y los 90s. Actualmente la cirugía robótica pues ya es parte de la vida cotidiana de todos nosotros, y en el sistema de salud pues va a ser esto más seguro, más preciso y más personalizado. Aquí hay una imagen donde, pues, ¿por qué estar así operando cuando podemos estar cómodamente sentados y dándole al paciente una seguridad muchísimo mayor, ¿no? Estos son algunos de los números que lo tomé de SAGES, del congreso que hubo ahorita en Seattle, el Mundial de Cirugía de Mínima Invasión. Algunos de los números de algunas de las presentaciones: en el 2014 se hacían más o menos 600,000 procedimientos de cirugía robótica. Revisando todas las presentaciones de este congreso, el 80% de las presentaciones tenían que ver con cirugía robótica. Y un ejemplo, por ejemplo, de cirugía bariátrica, donde pues, se hacen un promedio de 2,500 hacia el 2014. Esto lo traspolamos al año actualmente, pues vamos a ver que que esto pues va a ser mucho mayor, ¿no? Ya no. Ya se trabó esto. Bueno, perdón. Ok. Entonces hay que ver dónde estamos parados actualmente. Hay cerca ya de 3 tipos diferentes o 3 generaciones diferentes de robot, y esto es a lo que apunta el futuro pues ya próximo, ¿no? Y la evolución de la cirugía va a tomar otro rumbo, ¿no? Actualmente está entre menos incisiones y menos accesos tengamos. Va a convertirse más acerca de precisión, de seguridad y de resultados, ¿no? Si nosotros podemos trabajar con esto, ¿por qué seguir trabajando con esto, ¿no? Acá hay algún ejemplo de el robot de cirugía robótica por single port, si es que el acceso es lo que preocupa mucho. Inclusive ya sistemas duales donde hay 2 consolas trabajando al mismo tiempo y cada consola con 3 brazos trabajando, ¿no? Para cirugías importantes. Y no nada más el Da Vinci, sino una vez que ya se pierda la exclusividad, pues hay todas estas casas que están haciendo
aparatos o robots nuevos, y cada uno tiene sus diferentes características. Por ejemplo, Auris Robotic, pues lo vas a hacer a través de un joystick, como si estuvieras jugando Xbox o algo así, ¿no? La fusión que hay, por ejemplo, de Johnson & Johnson y Google con el sistema Verb, Medtronic también, que lo que está apuntando es a brazos individuales, Cambridge Robotics también, por mini instrumentos, inclusive Intuitive está desarrollando ya robots a través de endoscopios, que esto sí va a revolucionar un poquito más, y vamos a llegar a tener a través de un endoscopio pues brazos robóticos para poder operar. Bueno, esto es un preámbulo a grandes rasgos de lo que estamos viviendo actualmente, y es para mí pues un honor presentar a nuestro ponente de esta noche, el doctor Cristian Isaac Villeda Sandoval. Él es cirujano urólogo y robótico del Hospital Ángeles del Pedregal. Él hizo su preparación, su carrera de medicina en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Después de ahí ingresó al Hospital Instituto Nacional de la Nutrición, donde hizo su servicio social, su residencia en cirugía general y urología. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, de urología, y hizo un fellowship en cirugía robótica en el Instituto Bristol, en el Reino Unido. Y actualmente él es el coordinador de cirugía robótica del Hospital General Naval y de Alta Especialidad, así como del Hospital Ángeles del Pedregal. Pues muchas gracias, Cristian, por tu presencia, y esperemos que sea de su agrado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto venir a Puebla, ya tenía un ratito que no venía para acá. Me gustaría hacer una pregunta antes de empezar. ¿Quiénes podrían levantar la mano? ¿Quiénes no son médicos de la audiencia? Ok, muchas gracias. Es importante saberlo para poder adecuar obviamente la plática y hacerlo también interesante para ustedes. Muchas gracias por venir. Entonces, vamos a hablar acerca de un panorama de la cirugía robótica en México y en el Grupo Ángeles, donde gracias a la introducción del doctor podemos saber que de hecho la cirugía robótica no es el futuro, es el presente. En Estados Unidos, 95% de las prostatectomías, cirugías de cáncer de próstata, se hacen con robot. Ya no se hacen abiertas, los residentes ya no se educan a hacer cirugía abierta, sino se educan a hacer cirugía de mínima invasión. Y afortunadamente en mi caso me tocó vivir una coyuntura donde yo sí hago cirugía abierta, hago cirugía laparoscópica y robótica, pero les puedo decir que una vez que tocas esto, realmente te das cuenta que el mundo ha cambiado y que poco a poco nos vamos a dar cuenta cada vez más. En sí la cirugía robótica tiene beneficios primero que nada para el paciente, él es el centro de todo y por eso la cirugía robótica ofrece un procedimiento con incisiones más pequeñas, se recuperan más rápido los pacientes, no solo en el hospital, sino fuera del hospital. Con una prostatectomía un paciente tardaba más o menos 2 a 3 semanas en reanudar su vida. Yo les puedo decir que he tenido pacientes que les he tenido que frenar para que no empiecen a correr a la semana después de la cirugía. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta que el hacer incisiones pequeñas sí tiene beneficios y que no ha disminuido nuestra cuestión técnica para curar a los pacientes. Los pacientes tienen menos dolor, menos complicaciones, requieren menos sangre. En mi serie de prostatectomías de cerca de 100 casos no he requerido ninguna sola transfusión en los pacientes. Entonces, esto es un cambio radical a lo que teníamos previamente. En la cirugía es más precisa, tenemos mejores resultados, sobre todo funcionales, que es lo que ha demostrado la cirugía robótica, aunque actualmente en oncología, en urología, en cáncer de la vía urinaria hemos demostrado que la cirugía robótica de hecho sí tiene ventajas a comparación de la cirugía abierta. Los pacientes regresan menos al hospital y por tanto tienen menos infecciones. Y para el cirujano, a pesar de que no somos el centro, es bien importante saber que somos humanos, somos gente útil, que si te lastimas la espalda o que si estás incómodo, es por lógica que te va a ir peor que si estás cómodo operando a tu paciente. Entonces, los médicos tenemos una mejor y más extensa vida quirúrgica, debido a que podemos estar sentados y no dependemos de la fuerza ni de la agilidad para operar. Tenemos una mejor visión, precisión y control con instrumentos que de hecho son de medio centímetro dentro del paciente, operamos sentados y cómodos, y también hacemos de hecho cirugías más complejas a través de orificios pequeños. Ofrecemos, de hecho, con esto cirugía realmente mínimamente invasiva.
¿Para qué usamos esta tecnología actualmente? En México todavía parece que es cuestión del futuro, pero les decía que esto es la realidad, y esto es la realidad de México, no de otras partes. Esto ya se hace en nuestro país, en centros obviamente de alta especialidad de concentración que tienen el robot, pero les diría que en cirugía general y en cirugía oncológica hacemos procedimientos prácticamente de todas las áreas ya, colon y recto, esófago, en el esófago también paracalasia, reparamos el hígado en las vías biliares, hacemos derivaciones biliodigestivas cuando hay algún daño en la vía biliar, operamos el hígado, el páncreas, hacemos hernias, cirugías transanales. En cirugía urológica, prácticamente cualquier cirugía que se imaginen actualmente abierta puede de hecho ser hecha por robot. En cirugía ginecológica podemos hacer histerectomías, quitar la matriz, el útero. Podemos hacer también quitar ganglios, quitar miomas o hacer ascensos de la vejiga en pacientes que tienen la vejiga caída. En pediatría incluso, a pesar de la limitación del tamaño, hay un cirujano en el Hospital Militar que lleva cerca de 200 procedimientos en niños y el más pequeño que ha hecho es un niño de 1,6 kg y cada vez va bajando más. En cirugía cardiotorácica va en desarrollo, estamos comenzando a hacerlo en el Hospital Naval de donde yo soy coordinador, de hecho estamos entrenando actualmente a un cirujano cardiotorácico. Y en cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Militar han empezado a hacer tumores de base de la lengua y también tumores de tiroides. ¿Y cómo ha evolucionado el sistema Da Vinci? El sistema Da Vinci, de hecho, ha empezado con varias generaciones. No es el primer modelo con el que contamos ahora. De hecho, tenemos actualmente la 5ª y próximamente la 6ª y 7ª generación del robot. Inicialmente este fue el robot con el que yo me entrené, que es el que tenemos disponible en el Hospital Ángeles Pedregal y el que está disponible en la mayoría de centros en México, a excepción de la Secretaría de Marina donde yo trabajo, que tenemos el Da Vinci XI, que es el de última generación. Estos robots te permiten tener 2 consolas, quiere decir que puede haber 2 cirujanos al mismo tiempo operando. Esto sirve mucho para enseñar a un cirujano, te aumenta mucho la rapidez con que un cirujano se adapta a este sistema. Vemos en tercera dimensión, estamos más cómodos, tenemos mejor control de las pinzas, con el robot no tiemblas. En la laparoscopía sabemos que en una cirugía bariátrica, cuando estás con un paciente de 150 kilos, es muy difícil hacer presión para mover el cuerpo del paciente y con el robot simplemente no haces ningún esfuerzo y por ende no te cansas. Tenemos capacidad de aumentar nuestras propias capacidades, valga la redundancia, y utilizamos instrumentos avanzados. El Da Vinci XI, que es el robot al que deberíamos aspirar actualmente porque es el último modelo, tenemos una mejor visión, es más cómodo, los brazos y notan son más delgados y de hecho el robot en lugar de venir de frente, viene de arriba como si fuera un péndulo, lo que te da mayor libertad de movimiento al cirujano. Tenemos pinzas y brazos más delgados y más largos. Prácticamente el robot Da Vinci XI te permite llegar de una incisión de la parte baja del abdomen hasta la parte superior del diafragma sin ningún problema. Y tenemos una cámara que en lugar de solamente ir en un brazo, ya se puede acomodar en varios brazos para tener varios ángulos de visión y por ende una mejor calidad de cirugía. Este es el futuro que está haciendo Da Vinci. Como sabemos que tenemos 2 robots, uno que se usaba previamente, que la mayoría de gente está acostumbrado, y actualmente tenemos un robot que es, digamos, más avanzado, la empresa ha creado este Da Vinci X, que de hecho ya está a la venta, se puede adquirir ya, y es una fusión entre los 2 robots. Utilizamos esta plataforma básica, pero utilizando los instrumentos y los brazos más delgados del robot. Un ejemplo es la cámara. La cámara del robot Da Vinci SI pesaba más o menos 3,5 kilos, era difícil de manipular. La cámara del robot Da Vinci XI pesa 500 gramos, entonces es mucho más fácil de manipular por los cirujanos. Tenemos tecnología nueva que está saliendo, tenemos selladores de vasos que ya son controlados por el robot, tenemos engrapadoras que tienen mucha ventaja en cirugía de colon, cirugía oncológica y principalmente en tórax. Y también tenemos de hecho una mesa que se puede fusionar al sistema. Cuando tú acoplas el robot al paciente, ya no lo puedes mover, pero esta mesa está diseñada para que si tú tienes que mover al paciente, lo calcula automáticamente y el robot se mueve a la par de la mesa y no es necesario mover para nada al paciente. Y la nueva tecnología, que de hecho bien decía el doctor, es el Da Vinci de puerto único, que de hecho ya está a la venta, acaba de salir la semana pasada, ya se puede adquirir y como ven, a este se le llama un snake, una serpiente de hecho, porque es un solo sistema de una sola vía que a través de ella entran instrumentos, hasta 3 de ellos y un endoscopio con una imagen de alta definición. Entonces, cirugías poco complejas, muy próximamente se harán solamente con esta técnica, en cuanto ojalá llegue a México y podamos tenerlo. Pero bueno,
Les voy a hablar acerca de unos principios básicos para que conozcan el robot. Lo primero es, cuando yo era residente decían, es que ¿cuánto te tardas en pegarle el robot al paciente? Nosotros en la Marina hoy nos tardamos 45 segundos y no hace ninguna diferencia. Entonces, tenemos que calcular que el robot trabaja sobre un centro. En este ejemplo les diría en la próstata. Entonces, todos los brazos van encaminados hacia esa dirección. Tenemos que tener varios cuidados. El primero de ellos es que el robot tiene una distancia de trabajo. Entonces, si lo ponemos muy atrás, no vamos a llegar. Entonces, hay que calcular la distancia en la que trabajamos. La segunda es que los brazos, como pueden ver, rotan. Entonces, tenemos que calcular que los brazos no choquen entre ellos. Y finalmente, tenemos que tener una distancia adecuada para que nos dé oportunidad de que el brazo gire. Podemos ver que por fuera el robot realmente es un armatoste. El nuevo es mucho más delgado, pero como pueden ver las pinzas son muy finas, entre medio centímetro y 1 centímetro, que te permite mucho más destreza y finura al momento de operar. Esta es una sala de robot, que les voy a enseñar un video real, pero podemos ver cómo la consola, el cirujano está de hecho apartado del paciente. Casi siempre estamos a unos 5 metros, pero ya no tocamos al paciente con nuestras manos la mayoría de las veces, y el robot se sitúa a un lado del paciente. Los puertos y todo se debe de direccionar hacia el lugar que planeas operar. Inclusive si ven, hay una línea aquí y el robot de hecho se encuentra totalmente paralelo en el eje hacia el lado donde estamos operando. Y todo esto es una cuestión técnica, pero realmente les diría que las primeras veces que lo utilizas sí te tardas 10, 15 minutos, pero al quinto está demostrado que te tarda 5 minutos y podemos llegar hasta tiempos de 1 minuto en acoplarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? En este caso les planteo un riñón. Pues vamos a operar este riñón, utilizo 3 brazos y también es importante saber dónde vamos a operar. Y eso también lo dejo, por ejemplo, para vía biliar. No es lo mismo operar un Whipple, donde tienes que disecar toda la cola del páncreas, a operar solamente una vesícula, que es un lugar mucho más central. Entonces debemos de calcular la distancia y la ubicación donde queremos operar. Podemos utilizar puertos de asistente y siempre debemos de tomar en cuenta toda la amplitud de la cirugía. El primer generación del robot, de hecho, solamente puedes trabajar en un cuadrante. Ahorita les voy a enseñar que con la nueva tecnología, de hecho, el robot yo lo puedo voltear y al mismo tiempo trabajar en la parte inferior. Entonces, todos los brazos del robot están encaminados hacia ese mismo objetivo, teniendo cuidado de la distancia que tenemos, porque si no pueden chocar los brazos. Todo esto me lleva a decirles que para usar el robot, de hecho, necesitas una capacitación. No puedes llegar y tocarlo y empezar a aprender. Es un utensilio que vale cerca de 80, 90 millones de pesos y obviamente no queremos dañarlo. Entonces, tenemos que ser muy bien entrenados. Y es una de las ventajas de esta tecnología, que de hecho es de las primeras que exigen realmente que un cirujano se entrene antes de tocar al robot y al paciente. El Da Vinci XC es el género que tenemos ahora, es la 5ª generación y como podemos ver consta de 3 equipos. Una consola de cirujano, que es el joystick que nos presentaban hace rato, es el carro del paciente, que son los brazos que controlan los instrumentos, y tenemos un carro de visión, porque obviamente tenemos un médico cerca del paciente que nos ayuda a aspirar la sangre, que nos ayuda a poner clips, que nos ayuda en caso necesario de tener que hacer algo al paciente. Y en realidad, ¿cuáles son los puntos claves de esta tecnología? Primero es que tenemos control completo del cirujano. De hecho, yo tengo no 2 brazos, tengo 3. Entonces, de hecho, se vuelve una cirugía un poco egoísta, pero les podría decir que eso te vuelve mucho más rápido, porque yo no tengo que dar la orden a mi asistente de que mueva algo. Yo muevo la cámara, yo muevo mi brazo para separarme. Entonces, de hecho, en cirugías de próstata, por ejemplo, de 3 horas que nos tardábamos antes, en un muy buen cirujano, actualmente nos tardamos 1 hora y media, 2 horas en manos expertas. Tenemos movimientos precisos e intuitivos. Quiere decir que si tu mano se mueve a la derecha, la pinza se mueve a la derecha. Si abres tu mano, se abre la pinza, si la cierras, se cierra. Y es totalmente una relación maestro-esclavo. Para los pacientes, cuando escuchan cirugía robótica, creen que va a venir un robot que va a caminar, se va a acercar a ti y te va a operar. No es cierto, te operamos nosotros los cirujanos, pero con un instrumento diferente, que nos hace más precisos, con instrumentos más chiquitos, que por ende nos dejan separar las cosas con mucho mayor exactitud. Y finalmente, una de las ventajas que tenemos es que tenemos una visión tridimensional. Ya hay una tecnología laparoscópica 3D, pero aquí de hecho tú metes tus ojos en la consola. Si alguno ha tenido la oportunidad de utilizar los lentes Gear de Samsung, es justo lo que haces con el robot. Estás inmerso en la cirugía, no ves nada a excepción de dentro de tu paciente. Y finalmente existen los 7 grados de libertad de la muñeca. Nuestra mano solamente se puede mover para arriba, para abajo, a un lado, al otro, afuera, adentro y girar.
Entonces realmente tiene esos grados de movimiento. Pero nuestro robot de hecho tiene 7, nos supera a los humanos. De hecho tiene mayor rango de movimiento. Mi mano solamente puede dar la vuelta a 270 grados. El robot puede dar la vuelta hasta más de 2 veces eso. Entonces, para puntos difíciles que en la laparoscopía, cuando operamos con una varillita, sabemos que es muy difícil dar puntos, realmente con el robot lo puedes dar arriba, abajo, a un lado, angular la mano, tienes mucho mayor capacidad y destreza para tomar los instrumentos. Y una de las ventajas que también hace es que siempre decimos, pero ¿qué ventaja tiene sobre la laparoscopía si también hago puros hoyitos? La ventaja es que el robot sostiene el puerto por donde entran los instrumentos. Entonces nunca se hace presión sobre la fascia muscular, sobre el músculo, porque de hecho lo que duele de las cirugías es estar jalando en cirugía abierta. En cirugía laparoscópica duele porque te recargas con la pinza sobre el paciente, y en esta tecnología el robot simplemente hace que flote el puerto. Nunca hay tensión encima de la piel del paciente, por lo que hay diferencia en recuperación a comparación de cirugía laparoscópica convencional. Esta es la consola donde yo me siento, y ustedes espero que se sienten muy pronto. Tiene un visor donde tú pones tus 2 ojos. Esta tecnología, el lente, de hecho, tiene 2 cámaras que se enfocan hacia un objetivo y de esa manera nos da una visión tridimensional. Tenemos controles donde tú recargas tus manos y aquí pones tus dedos para controlar las pinzas y toda la energía está a tu disposición, controlarla con tus pies. Entonces, por eso llamamos un control total por parte del cirujano. Estos son tus dedos y esto asemeja a las pinzas. El dedo de arriba mueve la pinza de arriba, el dedo de abajo mueve la pinza de abajo, y esta máquina está diseñada para que si tú tienes un movimiento giratorio, ondulante, te traduce exactamente tu movimiento al movimiento interno. Entonces esto reduce bastante la tasa de error. Este es un ejemplo de los videos de cómo trabajamos con el DaVinci SI. El DaVinci SI, les decía, es el modelo que tenemos en el Ángeles Pedregal. Aquí estoy yo sentado y pueden ver cómo yo estoy separado de los pacientes. Esta es la consola y el monitor donde mi ayudante está viendo lo que yo estoy operando para que de esa manera me pueda asistir de una manera más práctica. Si ven, el robot tiene cubierto con plástico estéril. Todo el robot se cubre con estéril para que de esta manera podamos utilizarlo en una cirugía 100% segura para el paciente. El robot DaVinci XI es el que tenemos en la Secretaría de Marina. La consola es muy similar, pero como pueden ver, ahorita les voy a explicar alguna de las ventajas, pero tenemos aquí a nuestro anestesiólogo, tenemos a los ayudantes, y este es el robot que, si pueden notar, de hecho las pinzas son más largas y más delgadas y tienen algunas capacidades de energía diferente. Si ven en cirugía de robot, el paciente de hecho está boca abajo, porque de esa manera podemos entrar mejor a la pelvis. Podemos ver cómo todo el paciente está cubierto, tenemos una enfermera instrumentista y esto es algo básico. En la cirugía robótica todos tenemos que ser expertos, desde el técnico que te pone el robot, la enfermera que te pasa los instrumentos, el ayudante de hecho está entrenado en robot y tú como cirujano estás entrenado. Y esto se ha demostrado que al incluir una estructura subespecializada, de hecho tenemos costos más bajos, tenemos mejores resultados y lo más importante, a los pacientes les va mejor. La consola del cirujano, como les decía, en la parte de abajo tiene pedales, donde con tu pie derecho controlas las pinzas del lado derecho y tu pie izquierdo controla las pinzas del izquierdo. Este es el switch que me permite a mí intercambiar de manos. Como les decía, yo tengo 3 manos con el robot, entonces solamente puedo usar 2 a la vez, pero puedo cambiar de mano, jalar algo y dejarlo ahí fijo, para no tenerle que pedir a mi asistente que esté con la mano estirada y engarrotada durante media hora. Estos son los controles incluso de comodidad. Tú puedes ajustar la distancia de tu cabeza, de las manos, de los pies, para que estés más cómodo. Y finalmente este es el carro de robot, que consta de una columna, tiene un pivote de brazo y estos brazos giran alrededor para poderlo adecuar hacia el sector donde tú quieres operar. Este es el robot que también tiene de hecho una mira láser, y con el láser el robot se acomoda automáticamente al paciente. Esta es una de las ventajas que tiene este modelo, que ya no tienes que batallar haciendo tantas mediciones, porque de hecho el robot prácticamente te enseña a ponerte solo. Te va diciendo, y tiene voz de mujer, le decimos que esta es niña, el otro era niño, pero él te va diciendo hacia dónde quieres operar, le dices pelvis, próstata, te dice sitúa la cámara en el centro, y cuando la sitúas en el centro te dice acomódame. Le aprietas un botón, giran los brazos y te los deja prácticamente a 2-3 centímetros de donde tienen que ir colocados.
Este es uno real y podemos ver cómo de hecho tenemos aquí la mira láser y aquí estoy yo atrás escondido. Y este es el carro de los controles, perdón, los controles del carro que te permiten decirle hacia dónde quieres operar y acomodar el robot de manera más fácil. Podemos ver cómo hay un cuerpo humano y aquí están los diferentes sectores que puede ser tórax, abdomen superior, inferior, lateral, pelvis. Y aquí podemos ver cómo de hecho tiene controles automáticos para que el robot se despliegue y se vuelva a guardar automáticamente solo. Estos son los brazos y los brazos tienen varios controles que les llamamos básicamente clutch. Los clutch son un botoncito que te permite mover el brazo del robot para poderlo acomodar. Les voy a poner un video de más o menos cómo se mueve el robot y cómo podemos adecuarlo perfectamente al paciente. Entonces podemos ver, tiene un botón donde te permite girarlo, completamente. Perdón, ¿se escucha el audio? No. Bueno, ahí estoy narrando de hecho en el video que tenemos un robot para poder mover los brazos. Esto es muy útil cuando lo tenemos que vestir. Vestir significa ponerle los campos estériles encima del robot. Pero podemos ver cómo de hecho es muy fácil, a pesar de ser un utensilio que pesa cerca de 400 kilos, está diseñado para que tú lo puedas mover libremente. Y como podemos ver, los brazos son bastante accesibles. Podemos mover la parte inferior, podemos mover la parte superior, y como ven no hago realmente ningún esfuerzo para acomodarlo. Realmente creo que una de las diferencias de este modelo a comparación del previo es que este está diseñado para que realmente el cirujano prácticamente no batalle para nada. Estos son dos cosas muy importantes. Con el robot previo chocábamos mucho entre los brazos porque eran muy gruesos. En cambio, este robot tiene un sistema de un codo que se mueve lateralmente para que se aparte del otro brazo y de esa manera les podría decir que ya no chocan los brazos prácticamente nunca. Esto es el sistema de un imán que sostiene el puerto del robot y estos son los botones que utilizamos para moverlo. Este es el carro de visión del paciente que aparte de tener el monitor para el ayudante, tiene de hecho la energía que utilizamos para controlar el robot. Energía de coagulación, energía bipolar, que son diferentes técnicas eléctricas para coagular vasos. Y este en particular tiene una tecnología que nos permite utilizar todo al mismo tiempo. En el robot previo teníamos que conectar y desconectar los diferentes tipos de cauterios, en este la misma consola los ajusta automáticamente. Y finalmente tiene otras cualidades. Con el robot incluso podemos ir más allá. Tiene tecnologías adaptadas como esta que se llama Firefly, que de hecho se le aplica una sustancia al paciente y esa sustancia se va por los vasos sanguíneos. Entonces, cuando cortamos alguna estructura, por ejemplo el intestino o por ejemplo el riñón, podemos asegurarnos que tenga muy buena vascularidad. En los tejidos es vital tener buena irrigación sanguínea para que cicatricen bien. Esta tecnología del robot nos permite cortar el intestino y darnos cuenta que de hecho tiene una muy buena irrigación. Yo lo utilizo, por ejemplo, en reconstrucciones de vejigas que se hacen con intestino. Y finalmente el endoscopio es más largo, es más delgado, es más liviano, es mucho más cómodo operar con él. La tecnología aparte nos brinda la ventaja de que podemos entrenarnos antes de utilizarlo. Hay simuladores que son como este estático, donde podemos ver que hacemos ejercicios de destreza. Los ejercicios en simulador no te enseñan a operar, te enseñan a mover las pinzas del robot para que tú operes como experto, como ya sabías desde antes. Pero tenemos las dos ventajas, hacerlo físicamente, que como podemos ver ahí estamos moviendo una liga, y también podemos hacerlo de hecho de manera virtual. Tenemos modelos virtuales como juegos de video que nos enseñan a suturar. Replica totalmente las pinzas y les diría que, como les dije, no te enseñan a operar, pero te enseñan a suturar, a mover las pinzas, a no chocar entre ellas, porque obviamente tienes que aprender a utilizar este equipo. Este es el robot previo, el DaVinci SI, este es el DaVinci XI que tenemos en Marina. Podemos ver que son bastante similares, tienen pocas diferencias y les diría que cualquiera de los dos es enteramente útil para nuestros objetivos. Les voy a enseñar brevemente unos videos de cirugías. Por favor, si se les hacen tediosos, avísenme, sobre todo nuestros pacientes no médicos. Pero esta es una cirugía de una prostatectomía. Aquí lo que estoy quitando es la próstata de un paciente. Y lo estamos haciendo y como pueden ver, esto es lo que yo alcanzo a identificar en el visor del robot.
De entrada destaca que las pinzas de medio centímetro podemos ver cómo se ven mucho más grandes de lo que son en realidad. Estos vasos miden aproximadamente 1/10 de milímetro y los podemos ver con total facilidad. Podemos ver cómo incluso podemos tener buena destreza. Ustedes pueden ver cómo el ángulo de la tijera está cambiando para que yo pueda cortar en la dirección que yo quiero. Esta es el alrededor de la próstata y como podemos ver, los movimientos de mi mano incluso les diría que parecen de una mano real, porque justamente se están traduciendo de mis manos automáticamente. Esta es la próstata, esta es la vejiga y esto es lo que corto entre los dos para poder separarlo. Esta velocidad que están viendo no está aumentada, es velocidad real. Incluso los que han hecho la laparoscopía pueden notar que realmente la destreza es pues bastante superior. Y no es porque yo sea el mejor cirujano del mundo, pero realmente el robot te aumenta tus capacidades que tienes como cirujano. Podemos ver cómo el ayudante pone clips para poder controlar vasos sanguíneos y a partir de ahí podemos continuar con la disección, pero les recuerdo, esta pinza mide medio centímetro únicamente. Aquí estamos cortando los vasos que van hacia la próstata y voy a intentar aumentar o adelantarlo un poco, que de hecho creo que no puedo. Pero ese es, de hecho, el tubito que lleva la orina hacia afuera. Y al llevarlo hacia afuera pueden ver cómo este tubito mide medio centímetro y se ve mucho más grande de lo que es. Esta es la capacidad de sutura. Vean cómo la pinza gira a libertad, cómo va para atrás, para adelante, cómo tienen de hecho ángulo las muñecas de las pinzas que nos permiten dar estos puntos. De atrás hacia adelante sin ningún problema. En cirugía de próstata los puntos de hecho los damos laterales, porque como nada más tenemos la capacidad de girar la mano, si los damos de frente jamás podríamos darlos. Y aquí podemos ver cómo de hecho pues no hay fuga, es una cirugía. En una prostatectomía esta fue de 1 hora 45 minutos, que es mucho más que lo que podemos hacer con cirugía abierta regularmente. En los puertos se tienen que hacer hoyitos en el paciente para colocar los instrumentos y se ponen algunos huequitos cilíndricos por donde entran los instrumentos que se llaman puertos. Los puertos los ponemos en el abdomen del paciente y como podemos ver es bien importante considerar la distancia de trabajo. Pero una de las ventajas de este robot en particular es que el robot entra de cualquier lado y lo puedes acomodar en cualquier dirección. Previamente, si yo quería trabajar hacia la cabeza del paciente, el robot iba abajo. Si quería trabajar hacia abajo, el robot iba arriba y así viceversa. Con el nuevo robot, de hecho, lo puedes poner de cualquier lado y se acopla y como giran los brazos, lo puedes acomodar prácticamente en un solo paso para hacer toda una hemicolectomía en el caso de cirugía. Incluso puedes hacer colectomías completas sin necesidad de volver a colocar el robot. Prácticamente lo que tiene este robot es que puede girar y como podemos ver, tú lo puedes centrar en una dirección y después simplemente cambiar el ángulo para poder trabajar en otra. Y una de las ventajas mayores que tiene es este acoplamiento dual. Podemos iniciar una cirugía hacia la parte de abajo, que les podría decir quitar ganglios, una linfadenectomía extendida, por ejemplo en cáncer de testículo o en cáncer de ovario. Podríamos nosotros dirigir tu robot hacia abajo, desacoplarlo, girar el robot 180 grados y trabajar totalmente hacia arriba. Entonces este robot nosotros decimos que es multicuadrante, ya no solamente es en una dirección, sino de hecho puedes trabajar en 4 áreas del abdomen sin necesidad de cambiar ninguno de los puertos. Esta es una de las cirugías más complejas que hacemos los urólogos, si no es que la más. Es una cistectomía radical. Esta es una cirugía que hacemos en pacientes que tienen cáncer de vejiga. Quitar la vejiga es algo muy complejo, porque tenemos que hacer reconstrucción para que puedan orinar los pacientes nuevamente de alguna manera. Aquí podemos ver cómo con el robot podemos manejar de hecho los vasos sanguíneos. Esta es la arteria ilíaca, que de hecho es la arteria que lleva el sangre a las piernas y de hecho si le hacemos un hoyo sangra muchísimo para los pacientes y podemos ver cómo tenemos una destreza de hecho pues les podría decir a mi parecer fabulosa para poder quitar ganglios, manejar los vasos sanguíneos, quitarlos. Este es el tubito que se llama uréter, que lleva el uréter de hecho la orina del riñón hacia la vejiga y sabemos los urólogos que es muy difícil manipularlo y podemos ver cómo tenemos la destreza suficiente para hacerlo sin ningún problema. Y les vuelvo a repetir, parece como si estuviéramos operando con las manos, porque de hecho sí lo estamos haciendo, estamos traduciendo los movimientos de nuestra mano justamente a estas pinzas. Y posteriormente pueden ver de hecho cómo, aquí lo quería adelantar, discúlpenme si es un poquito tedioso para ustedes, pero podemos ver cómo de hecho tenemos una muy buena destreza.
Les repito, el ángulo de las pinzas se está moviendo, podemos controlar los vasos sanguíneos, en este caso estamos utilizando clips, aunque el robot de hecho tiene ya una tecnología de sellado de vasos para que podamos hacerlo más rápido. Este es una cistectomía, o sea, le quitamos la vejiga a una paciente mujer que incluye de hecho abrir la vagina por arriba. Y aquí podemos ver cómo de hecho estamos bajando la grasita que está por encima de la vejiga y podemos hacer de hecho quitar la parte de adelante de la vejiga para que la uretra, que es el tubo que saque la orina, la podamos después reconstruir. Aquí es muy importante, incluso con el robot, la reconstrucción urinaria que involucra cortar intestino, suturar intestino, tenemos la capacidad de hacerlo todo dentro del paciente. Ya no tenemos que abrir el paciente como en tiempo anterior para poder realizarlo. Aquí podemos ver cómo estamos haciendo de hecho una reconstrucción con intestino para poder hacer una unión entre el tubito de salida de la orina y un pedacito de intestino que vamos a utilizar para poder nosotros reconstruir una especie de vejiga nueva. Pueden ver cómo hay diferentes pinzas, las pinzas incluyen pinzas especiales para manipular el intestino y podemos utilizar engrapadoras mecánicas para cortar el intestino y de esta manera no tenemos que abrir al paciente nunca más. Aquí podemos ver cómo estoy utilizando intestino a manera de un abanico y de hecho voy a reconstruir una neovejiga. Una neovejiga es una vejiga nueva hecha de intestino que lo cortamos y lo suturamos para hacer una especie de esfera con la que los pacientes pueden juntar la orina y después les enseñamos a vaciarla. Pero la verdad es que creo que los que hacemos la laparoscopía podemos notar cómo la sutura es una de las principales ventajas de esta tecnología. La realidad es que no te cuesta trabajo suturar. Se acabó el estar batallando, el estarle gritando a tu asistente, el empañado de la cámara. Si se fijan, no se ha empañado la cámara realmente casi en ningún momento, a diferencia de otras técnicas. Y podemos hacer uniones de sutura muy pequeñas. Aquí estamos utilizando un tipo de sutura para hacer la unión entre la vejiga y los tubitos que bajan del riñón de 4 ceros, que es una sutura muy fina, que al principio no les voy a mentir, la revientas cuando estás empezando con el robot porque el robot es muy fuerte. De hecho, tienes que aprender, y lo que decimos los cirujanos robóticos, es que aprendes a ver con los ojos, porque como no sientes la tensión que tiene el tejido, de hecho te acostumbras a ver qué tanto lo estás jalando, te acostumbras a ver la respuesta del tejido ante la tensión. Entonces es operar con las técnicas que conocemos, pero tienes que aprender una nueva técnica. Entonces yo los invito realmente a que si les interesa lo hagan, porque es parte de las ventajas que tenemos con esta tecnología, que garantizamos que quien te está operando es alguien que está entrenado y certificado. Les voy a hablar un poquito del panorama que hay en el mundo. En el mundo actualmente se han hecho más de 5 millones ya de cirugías robóticas en todo el mundo. En 2017 se hicieron de hecho cerca de 1 millón, se hicieron 875,000 cirugías en el mundo. En el mundo hay más o menos 4,400 robots, de los cuales la mayoría están en Estados Unidos, y las principales especialidades son urología, ginecología, cirugía general y cirugía cardiotorácica. Pero aquí ojo, y les voy a demostrar cómo de hecho cirugía general es quien está dando la batalla actualmente. En México, actualmente, hasta el corte de hace 3 meses, llevamos 3,300 procedimientos realizados desde 2012. Hay 11 programas de cirugía robótica, hay más de 100 cirujanos entrenados en México, de hecho hay cerca de 150, y hay 6 especialidades en México que ya utilizan el robot. En Estados Unidos está la mayoría, en México tenemos pocos a comparación de otros centros, obviamente por el acceso económico, pero si se fijan es una tecnología que no es un sueño, de hecho se usa en todo el mundo, no solamente aquí. Esto es, de hecho, una actualización de la gráfica que nos planteaba el doctor, que podemos ver cómo, de hecho, el crecimiento de la cirugía robótica sigue siendo exponencial. Si se fijan, urología, obviamente, es quien empezó, pero podemos ver cómo, de hecho, ginecología y cirugía general, de hecho, son las especialidades que actualmente están creciendo más. Honestamente, los urólogos tenemos mucho trabajo, pero tenemos un tope a comparación de cirugía general, donde el volumen de cirugía realmente es mucho mayor. Entonces, el crecimiento de la cirugía robótica se está dando justamente por nuestros compañeros cirujanos. En México tenemos hospitales en Monterrey que tienen robot, en el Estado de México un hospital institucional en Zumpango y en la Ciudad de México hay hospitales públicos y privados que ya tienen el robot. El único XI está en el Hospital General Naval de Alta Especialidad, el resto son Da Vinci SI, el modelo previo.
Esta es la cirugía Da Vinci, de hecho, en México. En todo México, ¿qué hacemos? Como les decía, estas son las especialidades y podemos ver cómo, de hecho, sí seguimos la tendencia mundial del aumento de cirugías robóticas en México. De hecho, el año pasado se hicieron aproximadamente 1,300 cirugías, más o menos, y actualmente, en 2018, esto es hasta marzo, podemos ver cómo, de hecho, como les digo, quien está creciendo no es urología a pesar proporcionalmente, sino es cirugía general y ginecología. Los urólogos tenemos, de hecho, la mayor experiencia. La cirugía robótica, de hecho, se creó para cirugía cardíaca, pero cuando vieron que era muy caro y no se podía, los urólogos dijimos, de aquí soy, y nos apropiamos de esta técnica inicialmente. Y somos quienes hemos demostrado las mayores ventajas oncológicas en cáncer o funcionales en los pacientes. Pero actualmente ya hay buenos estudios en cirugía de tórax, en cirugía de colon, que poco a poco van demostrando que sí tiene una ventaja realmente científicamente comprobable. Este es el crecimiento en los hospitales privados. La cirugía, la verdad es que los que tenemos capacidad de estar en una institución, pues obviamente tenemos más experiencia, pero hay que ser muy honestos en que está creciendo en todos lados. Está creciendo en hospitales privados, está creciendo en hospitales públicos. Y realmente, pues quien no lo tome creo que se va a quedar atrás, porque como ven, esta es la tendencia. México se caracteriza por estar atrás en medicina como unos 10, 15 años a comparación de Estados Unidos. Estamos viviendo lo que ellos vivieron hace 10 años, como con cirugía laparoscópica, que en México nos negamos y hasta los 90 realmente la empezamos a utilizar. Cirugía robótica está experimentando eso. Entonces, podemos ver cómo en hospitales privados y en hospitales públicos la tendencia sigue siendo hacia arriba en la ejecución de cirugías robóticas. Finalmente, les voy a hablar, de hecho, del Hospital Ángeles Pedregal, que es de donde yo vengo. El Hospital Ángeles Pedregal es el hospital que actualmente tiene más cirugías, de hecho, junto con el Hospital Central Militar, y podemos ver cómo el crecimiento o la estabilidad de las cirugías ha sido constante. Las cirugías mayormente representadas en nuestro hospital han sido típicamente urología, pero les digo que cirugía general es la especialidad que va a la par de urología y honestamente muy pronto nos van a ganar porque tienen más pacientes y más procedimientos. Hay otras cirugías de tórax y ginecológicas, pero podemos ver cómo el número se encuentra de hecho constante. Hasta el año pasado, hasta marzo de este año, en el Hospital Ángeles se habían hecho 350 cirugías robóticas. Por eso hasta poquito tiempo era el hospital con mayores cirugías robóticas en México. Y bueno, finalmente, creo que es muy importante decir que en cirugía robótica y la gente que hacemos laparoscopía, sabemos que una de las cosas que siempre dicen es que cirugías difíciles no se pueden hacer. Yo les diría que hacemos cistectomías, quitamos vejigas, reconstruimos intestino. Y les voy a enseñar una cirugía que la puse al último porque de hecho se me hace a mí, de hecho la más impresionante. Y creo que sobre todo para los pacientes es muy importante que sepan que podemos hacer estas cosas actualmente. Este es un paciente que tuvo un tumor en su riñón. Actualmente no quitamos los riñones, quitamos tumores, porque se ha demostrado que les va igual a los pacientes de bien quitando el puro tumor. Y aquí estamos utilizando una técnica que se llama cinisquemia. Para cortar el riñón, antes, cuando era difícil con cirugía laparoscópica, teníamos que tapar los vasos sanguíneos del riñón para poder cortar y que no nos sangrara. Con esta técnica del robot, esta es una cirugía que decimos con el riñón latiendo. No le corté la circulación, como pueden ver, está sangrando, obviamente, pero de hecho, con la técnica que tenemos de utilizar una pinza angulada, una pinza que de hecho traduce mis movimientos. De hecho estoy usando la misma técnica que utilizo en cirugía abierta para hacer cirugía mínimamente invasiva. Si se fijan, de hecho no corto, estoy separando el tejido y tengo la capacidad de mover la punta de la tijera a voluntad para poder separar hacia arriba o hacia abajo. Es muy importante el asistente. El asistente, a pesar de que es una cirugía, les decía, egoísta, es una parte vital para que tengamos un buen equipo quirúrgico. Pero pues yo les diría que para mí, cuando yo vi la primera cirugía de este tipo, me causó mucha sorpresa. El ver que podíamos operar un riñón latiendo, sangrando, con 3 o 4 hoyitos en el abdomen del paciente, cosa que antes era realmente totalmente increíble. Y podemos ver cómo la tecnología, de hecho, de las pinzas permite hacer una coagulación muy exacta de vasos muy finos. Y al final, pues tenemos un resultado de un paciente que le quité un tumor de un riñón latiendo, sin quitar los vasos, que sangran 200 mililitros. Les platicaba a mis compañeros, que conozco muy bien al doctor Norberto, mis compañeros de nutrición, que cuando yo vi los primeros reportes de casos de cirugía robótica, yo pensé que mentían. Les decía, un sangrado de 100 mililitros en una próstata es imposible, pero no,
realmente se puede y nos tardamos menos y los pacientes tienen mejores erecciones y tienen mejor continencia. Entonces, poco a poco estamos demostrando que de hecho tiene una ventaja. Podemos ver cómo podemos hacer suturas muy finas, de vasos muy pequeñitos. Honestamente, en la laparoscopía, si ves un sangrado, le das un puntote para agarrar el vaso. Pero aquí podemos, de hecho, ver el vasito donde está sangrando y vean cómo la pinza toma la aguja, de hecho, sin ninguna dificultad, gira, muñequeamos con el robot que nos permite hacer una sutura mucho más eficiente. Estas son las incisiones que le hicimos a este paciente. A través de estas 4 incisiones pudimos quitar un tumor de 5 centímetros y el paciente sangró 200 mililitros. Y me permití, y tengo autorización del paciente, de presentarles la experiencia que él tuvo con cirugía robótica. Espero que se escuche y si no les voy a poner el micrófono en la bocina. No se escucha, ¿verdad? Ah, está. Sí. Bueno, disculpen, no van a escucharlo, pero les puedo narrar que mi paciente, él se dedica, de hecho, es taxista. Él, de hecho, a los 7 días, que fue cuando yo lo revisé y que es este video, él se fue en microbús al Hospital Naval. Entonces, una cirugía de riñón que el hospital me dijo, bueno, el paciente me dijo, acabo de llegar en microbús, doctor, porque no me alcanzó para el taxi. Realmente te da una idea de cómo el paciente sí se siente bien. El paciente, a las 2 semanas de la cirugía, él tenía que trabajar. No podía dejarlo porque es su único sostén de la familia. Y les diría que a lo mejor es un ejemplo muy aislado, pero justamente es lo que ha demostrado la cirugía robótica, que te ahorra recuperación del paciente. Todos pensamos en cuánto nos cuestan las gasas, cuánto nos cuestan las grapas, pero no nos ponemos a pensar cuánto le cuesta a una familia que su sostén no trabaje por 2 o 4 semanas. Y justamente hay estudios nuevos que han demostrado que tenemos un gran ahorro en actividad de pacientes. Entonces, en general, ojalá se hubiera escuchado el video, siempre es bueno escuchar a los pacientes para que vean que realmente también tenemos sus atenciones y lo que ellos pueden tratar de experimentar. ¿Se podrá? Está bien, pero bueno, les traduje un poquito lo que nos dijo nuestro paciente. Pero él, de hecho, tiene 7 días de operado de ese tumor. Y bueno, finalmente, es muy importante para mí y agradezco mucho esta oportunidad que me dan los doctores que me han invitado hoy. Estamos haciendo, de hecho, una sociedad de cirugía robótica en México. Está diseñada para los cirujanos que quieren hacer robot, quien se quiere subir a esta tecnología, es la AMCIR. Yo soy vicepresidente y mesa directiva del capítulo de urología y los invito a todos a acercarse. Si no les gusta, por lo menos hay que aprender de ella para poder criticarla. Y les diría que si les gusta, acérquense, porque los podemos ayudar mucho a integrarse en esto que es el presente y muy probablemente el futuro de la medicina y de la cirugía que hay en nuestro país. Les agradezco mucho a todos su atención, les agradezco mucho a los pacientes y a las personas que no son médicos por haber venido, ojalá les haya sido por lo menos interesante.